السلام في المرسلين أحييكم بتحية Le الإسلام saludo السلام con عليكم el ورحمة saludo الله típico en el وبركاته. Islam, que la paz sea con ustedes. أشكر المنظمين هذه Agradezco a los الحفل الجليل organizadores الهائل de este formidable encuentro على دعوتهم por الكريمة girarme su invitación y les وأهنيهم felicito también por على la اختيار هذا elección de الموضوع este الهام tema tan importante ليترجم que كل الأسئلة traduce todas الأساسية las التي preguntas يعيشها fundamentales الإنسانية que اليوم، plantea la humanidad hoy en día. ليس فقط No solo se trata حنين de ولكن وعي mm, un intento de volver al لازم pasado, ناخذ sino de una بعين conciencia. الاعتبار No es nostalgia, sino una تجربة conciencia. Y debemos تجربة tomar en الأندلس consideración la experiencia de Al-Ándalus para sacar لنتعلم lecciones de cómo كيف afrontar نواجه نتعلم كيف نواجه los تعقيد desafíos قضية الساعة. actuales. No ليس se trata de حنين فعلي nostalgia únicamente, sino de una ولكن وعي conciencia. أن Estamos نحن نمر في atravesando أصعب مرحلة una de las épocas في más complicadas تاريخ de معاصر la التاريخ era الحديث contemporánea que se كأزمة. manifiesta en una crisis. Los intelectuales المفكرين consideran esta crisis يعتبروا هذه الأزمة هي como أزمة la نهاية crisis الحضارة. del fin de una civilización. تقييم صعب ولكن Es una واقعي. evaluación realista, aunque nos resulte difícil. المفهوم El concepto الأساسي في fundamental جوهر del إرث legado الأندلس de Al-Ándalus nos يطلب منا demanda y nos أن نشرح requiere explicar, en primer أولا lugar, وقبل كل شيء y ante نشرح todo, أولا وقبل كل شيء explicar las causas, أسباب las التجربة causas del الناجحة éxito de esta experiencia de للأندلس Al-Ándalus في en, كيف y نجحت cómo الأندلس ha وليس tenido فقط éxito في esta الأندلس experiencia de Al-Ándalus, no ولكن هي únicamente en كنموذج Al-Ándalus, sino como un بارز modelo a destacar لقضية sobre la التعايش. convivencia. اليوم En la actualidad, كثير من التيارات muchas كثير من corrientes, المجموعات muchos grupos rechazan يرفضون قضية la التعايش convivencia لأسباب y por causas متعددة diversas que podemos هنطلع repasar عليها بعد شوية. después. كي Quien ننظر إلى contempla el الإرث legado de Al-Ándalus الأندلس نلاحظ constata أن تبقوا que en بذكاء Al-Ándalus se ha aplicado con مفهوم أساسي inteligencia un للحضارة concepto الإسلامية fundamental de la civilización وهو islámica, التعايش. que es la convivencia. هو Es un مفهوم concepto خاص específico de للحضارة la الإسلامية civilización islámica, التعايش convivencia, y se construye ويبني sobre على una doctrina عقيدة eh, عظيمة. formidable. ¿Y cuál es ما هي esa هذه العقيدة؟ doctrina? ما ¿Y هي cuál هذه es الطريقة؟ ese ما método هو هذا المنهج que ha permitido اللي que el خلى Andalus الأندلس tenga éxito تنجح y que وتبقى في quede ذهن وذاكرة memorable en la الإنسانية memoria de la كنموذج؟ humanidad como un modelo a seguir? هو Se trata المفهوم entonces de un concepto الأساسي اللي هو fundamental el, الوسطية. que التعايش es la مرتبط solución بالوسطية. justa o la solución del medio, ما que هي es الوسطية في الأندلس؟ esta idea de la solución del medio o la solución del término كذلك medio, جعلناكم أمة الوسط como آية se cita en el Corán. 143 في Hemos وسط hecho سورة البقرة de آية vosotros 286. la nación del هذا término medio, دليل على مركزية هذا de la المفهوم. solución justa, y esto es un concepto central. Según الأنثروبولوجيا تقول la أن ثلاثة أنواع antropología, من existen tres المجتمعات tipos de sociedades, y والأندلس el Andalus
ha producido أنتجت un modelo نموذج خاص específico اللي هو que puede صالح لكل aplicarse زمان ومكان. en todo lugar y en todo tiempo. La antropología nos dice que hay unas في sociedades que مجتمعات eh, يمارسوا خلط practican una بين especie المستويات de المختلفة للحياة mezcla de الزمن والروحي distintos niveles بين entre la unidad, العقيدة la diversidad, entre la بين religión, الدين la والسياسة política, بين entre la العقل razón y la fe. والإيمان. Este هذا النوع الأول es قديم un tipo o un وكان هو modelo que الأكثر es في más الزمان antiguo y البعيد que والقديم caracterizaba las الخلط. sociedades antiguas, de mezclar النموذج distintas الثاني ideas اللي هو a نموذج la misma vez. Segundo modelo, ذات el الطابع modelo الغربي أو occidental نموذج الحداثة هو الفصل contemporáneo الجذري que se basa بين en المستويات una المختلفة separación للحياة. radical entre los الفصل distintos بين niveles de la vida, بين كل entre todos los المستويات niveles que he بمفردهم، mencionado, por ejemplo, بين entre الفرد el والجماعة، individuo y el grupo, بين العقل la razón y la والإيمان، fe, بين separar también كل ما de forma هو radical يكون entre الإنسان. todos estos componentes الفصل الجذري que بعد الخلط hacen o الفصل que الجذري. componen el ser humano. الأندلس El والحضارات Andalus y la الإسلامية civilización بصفة islámica en عامة، general, y والأندلس particularmente al بصفة Andalus, خاصة، ha aplicado اتفقت un نموذج tercer modelo ثالث que ليختلف عن الخلط، difiere de la mezcla يختلف y عن de la الفصل الجذري، separación اللي هو radical, الربط y se لو trata link del link بين o مستويات el vínculo مختلفة entre للحياة. los distintos niveles de la إذا vida. Y esta es la للأسف base. ولا خلط No ولا existe aquí معارضة ni una بين mezcla ni una مستويات separación. أساسية للحياة. ما هما هذا ¿Y cuáles المستويات son estos niveles الأساسية للحياة؟ الأندلس básicos de la vida? طبقت En ونجحت Andalus se ha tenido في éxito en la تكوين creación مجتمع de una كامل sociedad وإنسان completa, كامل. de un ser humano والإسلام completo, y el Islam والأنثروبولوجيا y la تساعدنا antropología في también هذا. nos ayuda para entender esta الإنسان idea. الكامل هو El ser humano يعيش completo ويرغب es من aquel أولا الفطرة que vive الإنسان según su الطبيعي، instinto natural ثانيا الجانب y unido a la العقلاني، razón, y وثالثا también al الجانب espíritu الروحي. o el aspecto espiritual. Si إذا واحد uno de هذا los tres المستوى aspectos o يغيب niveles es ausente, تصبح المجتمعات esta مختلفة sociedad se ومشاكل متكررة desmorona y se اجتماعية producen problemas سياسية de todo tipo, معنوية sociales, و políticos. Y la الأندلس sociedad عاشت حكومة andalusí وسط o al-Ándalus ha بفضل conocido la هذا sociedad del التطبيق، término justo, del término medio, تطبيق a نموذج través الربط de este ولا خلط modelo, ولا معارضة، وفي نفس y ha الوقت كون formado الإنسان un ser كامل humano اللي هو طبقا للنموذج completo العقيدة según الإسلامية العقدية الفكرية la, اليهودية. la visión اعتقدنا teológica بالعقيدة اللي هو del Islam, الإسلام يريد الإنسان que el الكامل بدون Islam خلط pretende وبدون llegar معارضة. a un ser humano completo. وقضية La cuestión de la التعددية diversidad, según يقول القرآن الكريم، se يقول الله cita en عز el وجل: Corán, ولو شاء si الله hubiese لجعلكم أمة واحدة querido ولكن Dios, ليبلوكم فيما آتاكم hubiese وما creado آتاكم la نعمة humanidad de ليبلوكم. en una sola nación. Entonces لازم debemos نفهم التعددية comprender por والتنوع qué la diversidad. كنعمة La وفي نفس diversidad الوقت كمحنة. como una gracia y también como una desgracia al mismo tiempo. هذا التوازن وهذا التكامل Y بين esta الوحدة والتعددية complementariedad entre la الأندلس unidad حققتها. y la التوازن بين diversidad الوحدة se ha والتعددية. visto plasmada en الإسلام لا el Andalus. El Islam no يهمش margina ضرورة la cuestión de la confrontación المواجهة necesaria, والجدل la والحوار polémica, la discusión, el والنقاش. debate. No لا huimos نهرب de من صعوبة la dificultad هذا المحنة، de esta ولكن لازم نفهم باللي في cuestión, pero الأصل debemos نعمة، entender que la diversidad es una gracia ولازم y نتعلم debemos كيف نواجه aprender ونكون مجتمع cómo conformar واعي una sociedad أن consciente في نفس de que الوقت esta إحنا cuestión es una gracia y نعيش desgracia al mismo tiempo.
El problema que se nos plantea hoy es que un modelo particular del secularismo puede convertirse en hegemónico, ya que se basa en la separación radical como solución para el progreso, para la liberación. Por supuesto, tiene sus puntos positivos y ha logrado también este modelo del secularismo, ha tenido sus propios hitos, pero también ha fundado para una crisis para la humanidad. La humanidad se encuentra hoy en un camino sin salida. No podemos renovar el espíritu del Andalus, una civilización común, sin un diálogo, una confrontación pacífica, profunda, intelectual, para preguntarnos cómo podemos vivir juntos, porque el modelo del modernismo se basa en el individualismo, el racionalismo y el mercado o la lógica del mercado. Estos tres ejes son los que fundan el modernismo. Para ser modernista y para tener progreso, el individuo tiene que ser independiente, y se olvidan de cómo podemos vivir juntos, de forma colectiva. Se centran en el racionalismo, pero el racionalismo tiene sus límites. Como Ibn Arabi le dijo a Averroes, podemos abrazar la razón, pero la razón tiene sus límites y hay cosas más allá de la razón que permiten al ser humano vivir de forma completa, equilibrada y coherente con la misma esencia de la humanidad. Bienvenido sea el mercado, pero si el mercado lo va a regular, se va a apoderarse de todos los aspectos, porque no hay que olvidar que hay una ética, que hay unas reglas éticas, como dice el profeta. Tenemos una crisis ética, una crisis de civilización, y el modelo de Al-Ándalus y de la civilización islámica en general nos ayuda a salir de todos estos tipos de desvíos, de integrismos, y buscar este término medio verdadero, que no es una manifestación de debilidad, sino una manifestación de justicia. No puede haber paz sin justicia, no puede haber un progreso sin un equilibrio entre la originalidad y el progreso. No puede haber un futuro, como dice intelectuales como Al-Ghazali, incluso Averroes, Ibn Arabi, todos están buscando un modelo que puede ser fiel al modelo de maometano, que es el hombre completo, equilibrado. No hay mezcla ni ruptura. El modernismo secular occidental pretende presentarse de forma hegemónica en este mundo. Y en resumen, estamos viviendo en la actualidad dos tipos de confrontación al modelo de convivencia. Aquellos que están desde una posición de fuerza y desde la hegemonía no toman en consideración la necesidad de la diversidad y de la convivencia en el marco de la diversidad. Y por otra parte están los que viven el yugo de la injusticia, del racismo, del exterminio, y ellos a lo mejor tampoco pretenden esta convivencia, pero no hay otra alternativa. Solo la convivencia, el diálogo de religiones, de culturas, no es una posición de débiles frente a fuertes, sino una posición de un ser humano
del grado de peligrosidad de la situación actual y que pretende salvar las conciencias para hacer frente a los desafíos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mustafa Al-Rashid. Continuamos ahora con el doctor Mohamed Al-Marti, que va a hablar de la interacción social entre las etnias de Andalucía o Al-Ándalus. Gracias, estimada profesora Bárbara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alhamdulillah. En nombre de Dios, clemente y misericordioso, la paz y las bendiciones sobre el profeta y sus compañeros. Señoras y señores, profesoras, profesores, estudiantes, que la paz esté con todos ustedes. Ante todo, quiero expresar mi alegría por por participar en este congreso internacional y sobre todo acompañado por un grupo de sabios, de expertos en diferentes campos. Quiero también aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los que han participado en la organización de estas jornadas científicas por sus esfuerzos ingentes, y no estoy nada exagerando. Les felicito por la buena organización, por su profesionalidad, y extiendo los agradecimientos a todos los que han contribuido tanto directa como indirectamente para la organización de este congreso sobre Al-Ándalus, que tiene sin ninguna duda una importancia muy relevante en nuestra actualidad. Antes de entrar en mi ponencia, si me permiten, voy a compartir con ustedes algunos aspectos metodológicos y terminológicos que tienen cierta importancia a la hora de analizar, examinar el legado andalusí. Lo primero sería, ¿qué es lo que significa Al-Ándalus, tanto a nivel geográfico como histórico, antes y hoy? Al-Ándalus no se limita a la España actual, también abarca Portugal, porque muchas veces creemos que Al-Ándalus es Andalucía, pero no lo es, porque Al-Ándalus abarca también Portugal. Y esto es algo importante, porque el Mu'tamid ibn Abbad, el sevillano, nació en Xelva, que es Selves, y es una ciudad portuguesa. El autor de la enciclopedia, que es Ibn Bassam al-Shanterini, que tiene una enciclopedia muy importante, pues también nació en Shenteria, que está en Portugal. De forma que Al-Ándalus abarca tanto a España como a Portugal. Esto como una precisión. También otra cosa, hablamos en nuestros escritos contemporáneos y se dice la convivencia entre los musulmanes y los españoles era reinante.
Y esto es un error, tanto a nivel epistemológico como cognitivo. Y la verdad es que España no existía como nación o como unidad política o como Estado soberano, sino más bien después de la caída de Granada. Y la unificación de los dos reinos católicos, que serían Castilla, el reino de Castilla y el reino de Aragón, en la época de los reyes católicos Fernando Elizabeth o Isabel. Pero antes realmente eran varias entidades no unificadas, de forma que España, cuando queremos referirnos a algo relacionado con el Andalus, tanto en cuanto a coexistencia, convivencia, comunicación, interacción, intercambio entre las distintas etnias que convivían en España, hay que precisar estos conceptos. Por lo tanto, habría que decir la convivencia entre los musulmanes y los cristianos en el Andalus, no con los españoles. Esto es una precisión que se hace muy necesaria. Y otra cosa es la limpieza, la pureza de la sangre cristiana, porque los reyes católicos, cuando quisieron asentar el reino de España, ellos se basaron en la sangre española pura y exenta de toda otra etnia, y por eso pues esto les motivó para expulsar todas las demás etnias. Esto es la historia, pero hay que precisar estos términos. El tercer aspecto tiene que ver con precisar la nomenclatura terminológica cuando comunicamos con los arabistas españoles. Vale, hay orientalismo y hay arabismo. Como dijo Edward Said, el orientalismo es estudiar el Oriente desde el imperialismo, desde el colonialismo, de forma que el Oriente aquí abarca el Oriente Medio, la India, Filipinas, etc. Esto sería el orientalismo. Ahora bien, el arabismo es otra cosa. El arabismo no estudia el Oriente. El arabismo estudia al Andalus, y por eso cuando tratamos el legado andalusí y los grandes investigadores y estudiosos que han estudiado el tema del Andalus, por lo tanto tenemos que estudiar más bien el término arabismo. Y la prueba de ello, tanto Palacios como García Gómez, cuando lanzaron la revista Al-Andalus en su primer número, dijeron en la introducción: los estudios árabes en España son diferentes de sus homólogas en otros países europeos, porque nosotros estamos abordando nuestro legado, es lo que habían dicho. Y lo que existe en nuestro territorio forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestro legado. Y tanto Palacios como Emilio García dijeron: el legado andaluz es nuestra cultura, forma parte de nuestra cultura. El legado andalusí forma parte de nuestra cultura. Y lo bello es que dijeron ambos
porque la introducción la hicieron los dos. La lengua árabe es la piedra angular en los estudios andalusíes. Por lo tanto, quien no se adueña de la lengua árabe no tendría cabida en los estudios sobre las andaluz. Así que el arabismo está más bien relacionado con los estudios andalusíes. Y por último, es necesario separar dentro del arabismo, separar los dos términos. Uno de ellos es el mozárabe y el arabista, porque hay una diferencia epistemológica entre los dos términos, porque los mozárabes vivieron bajo la soberanía del Estado, de los estados islámicos en el Andalus. Y aprendieron el árabe por la convivencia, por el intercambio, por la convivencia de las distintas etnias. Incluso ostentaron altos cargos en el Estado. Por lo tanto, al musta'rab, que son los mozárabes, esto es diferente del musta'rib, porque es que en la lengua árabe están muy cercanos, no es como esto lo añade el traductor, musta'rib y musta'rab. Ahora, el musta'rib es arabistas. Emilio García Gómez no extendió sus estudios al legado oriental, aunque él estuvo ministro en Irak, pero no escribió nada sobre el Sayyab o sobre Malaika. Sí, tuve un lapsus, no ministro, sino embajador en Irak. Sin embargo, no escribió nada sobre el Sayyab, ni sobre el Malaika, ni, por lo tanto, se cernó al Andalus. Así que mi ponencia sería, pues, sobre los rasgos de la interacción social entre etnias en el Andalus desde la perspectiva de los arabistas españoles, lecturas de las manifestaciones, lo común y la trayectoria. Así que la existencia del Andalus ha tenido su impacto tanto a nivel político, arquitectónico, cultural, religioso, etc. Y hubo un encuentro, una convergencia entre Oriente y Occidente y entre la civilización islámica y la civilización cristiana a lo largo de 8 siglos en el Andalus. Y muchas veces al Andalus viene a ser como una experiencia singular en la Edad Media, donde interactuaron las 3 religiones de una forma positiva, hasta el punto que algunas organizaciones internacionales, como la UNESCO, pues declaró la civilización andalusí como parte del legado humano, además de la ONU, que había lanzado la iniciativa de la Alianza de las Civilizaciones en el 2005. Vale, sin problema. Ahora bien, volvemos a que la concepción de los arabistas
los arabistas adoptaron una postura dual. Hay algunos que han tenido una postura positiva, otros negativos, una postura negativa en cuanto al Andalus, pero la mayoría han sido positivos y tienen posicionamientos que les honran. Sobre todo la última generación. Por ejemplo, Emilio González Ferri, que tiene un libro muy bueno que se llama Cuando fuimos árabes, que refleja cierto aperturismo de los nuevos. También tenemos María Jesús Molina, también tenemos Teresa Garrobo, que estudian el legado andalusí con una gran objetividad. En cuanto a la primera generación, pues eran algo más hostiles, como Francisco Javier Simonet. Tiene un libro que se llama La historia de los mozárabes en España, y lo mismo Serafín Fanjul, que sigue vivo y que ha sido también un poco hostil. Así que esa interacción lo hemos visto en la vestimenta, en las conductas sociales, hasta el punto que muchos musulmanes se dirigían a las iglesias para para contactar con sus amigos cristianos, y los cristianos hacían lo mismo. Además, había muchos matrimonios mixtos también. Ya acabo diciendo, es un arabista que es Gómez de Fuentes, que dice lo siguiente: tal vez el observador lejano se extraña que pese que después de la reconquista de Toledo, después de 2 siglos, todavía tenemos un estrato de cristianos que tienen nombres árabes y que siguen escribiendo en árabe y siguen usando la lengua árabe en sus comunicaciones. Y aquí tenemos un documento que habla de 2 mozárabes que hablan el romance en una de las calles de Toledo a finales del siglo XII, duodécimo, y utilizan palabras árabes. Además, y solo digo lo último, que es un testimonio muy bonito del poeta Nezar Qabbani, cuando era embajador de Siria en España. Con cariño entraron los árabes a España y con cariño la abandonaron. Dejaron sus lágrimas corriendo en las acequias del Generalife y dejando sus lamentos en las paredes, grabadas en las paredes de la Alhambra, y solo se puede entender la relación de los árabes con los españoles con el amor que profesaban los árabes para España. Y así termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Al-Marty. Vamos a intentar ceñirnos a los 15 minutos. Seguimos con el profesor Azdin Mamish, que va a hablar de las escuelas intelectuales de Al-Ándalus. Gracias. A usted.
بسم الله الرحمن الرحيم. La paz sea con ustedes. Para poder aprovechar el tiempo, voy a resumir mi ponencia, que era muy extensa y que van a encontrar publicada en las revistas, en la revista oportuna. Este tema de las principales escuelas de pensamiento en Al-Ándalus, el objetivo principal que buscado es responder a algunas equivocaciones que parten de Occidente y que intentan limitar la producción del pensamiento en Al-Ándalus solo en Averroes. Se han extendido mucho en Averroes. Sí, que ha existido Averroes, pero también hubo otras escuelas de pensamiento en Al-Ándalus que han propiciado un debate. Por ejemplo, la escuela de Ibn Hazm, de Al-Ghazali, a través de sus discípulos, Ibn Bajjah, Ibn Tufail, incluso los al-Faqihs, Ibn Arabi, al-Maftuni, Ibn Ru'ayl y otros genios en la filosofía, en las ciencias naturales, astronomía, incluso en ética. Así que el panorama intelectual del siglo XV y XVI, y el doctor Yusuf ha esclarecido esta situación y el estado del pensamiento, y podemos también inscribir estas escuelas del pensamiento en los proyectos reformatorios o reformistas, perdón. Y sabemos que Averroes ha tenido esta extensa fama gracias a la traducción de sus libros, la interpretación que hizo de las obras de Aristóteles y de Plotino, pero la fama real, según Nassim Palacios, el Ghazali fue quien realmente propició esta fama a Averroes cuando contestó su obra. Y Averroes, cuando hizo esta refutación de la obra del Ghazali, saben que los libros del Ghazali y de Averroes fueron quemados. Y por eso pretendo explicar que la escuela de Al-Ghazali es una escuela original en Al-Ándalus, en una ciudad llamada Rabda. Muchos algunas personas de la población, de esta población, eran de los sefardistas y tenían medios económicos y encargaron la traducción de esas obras. Ibn Hazm también fue ignorado porque su doctrina o su escuela jurídica es extremista hasta cierto punto. Ibn Hazm pudo mezclar entre la epistemología y la ontología. Y en Occidente se ha aprovechado, digamos, el pensamiento de este intelectual. El panorama del pensamiento antes de Ibn Hazm era un panorama simple, destacaba por la poesía, porque había más interés por difundir el Islam, y esto es lo que dice Palencia en su libro
Por favor, a este ritmo no se puede interpretar. Si para decir chorrada. عفوا You are talking a bit fast for the translators. Yes. عفوا. لأنه الوقت هذا وقت تحت رحم الوقت. معليش الله يبارك فيك. صحيح هذه نقطة مهمة حتى. Perdón, no había tomado en consideración al intérprete. Me lo dijeron una vez en Atenas. El intérprete se puso las manos en la cabeza. Voy a resumir. Entonces había esta producción de la poesía que evolucionó hacia el Sahel y que manifestaba una mezcla de la lengua árabe y el dialecto andalusí. En el siglo IV y V hubo una producción importante de poesía, como la poesía de Ibn Hafaja, Ibn Abd Rabbi, Abu Rabi al-Garnati también. Así que en el siglo IV y V, y con la llegada de Ibn Masarra, su traducción de algunas obras filosóficas, y los libros de filosofía habían llegado del este. La traducción de estas obras griegas y su transmisión desde el este o de Oriente al Andalus se hizo a través de un grupo de los hermanos de Al-Safa, sus discípulos, por ejemplo, Al-Hakim Al-Qurtubi, y que se trasladó a Oriente, al Mashriq, donde fue discípulo de los hermanos de Al-Safa y aprovechó sus conocimientos en química, medicina, matemáticas, etc. Y con la aparición de Ibn Hazm, refutando la obra de Ibn Masarra, o el pensamiento de Ibn Masarra, que vivió a mediados del siglo IV de la Hijra, y adoptó la teoría de Farabi, del Faid, y que se basa en que la creación se produce del aql al-fa'al y la relación de lo creado con el creador. Ibn Masarra creemos que ha vivido en Córdoba, en Granada, y su obra o su pensamiento fue refutado por Ibn Hazm. Ibn Masarra, que lo sepan, tiene raíces en su escuela de pensamiento. Sería interesante explicar estas raíces, que es el Ulayqi, que tenía una hija que se consideraba como escolástica, mutakallima, y porque había recibido sus conocimientos de los discípulos de él. Y había también mu'tazilis en Al-Ándalus. Esto llevó a Ibn Hazm a refutar el pensamiento de Ibn Masarra y le invitó a corregir su lógica, y no se limitó solo a eso, sino que también abordó cuestiones que tienen que ver con el espíritu humano, la naturaleza de la existencia. Así fue presentado por Valencia, por lo menos. Y así
nos movemos del texto, de la poesía, a la creación o la época creativa. Palacios considera esta época era importantísima porque emergió una escuela completa, que era la escuela de Ibn Hazm. Ibn Hazm, a pesar de todo su sufrimiento y lo que sufrió por parte de los alfaquíes maliki, porque él tenía un carácter fuerte y se dice que hasta Ibn Hazm no consiguió establecer una propia escuela en Al-Ándalus, pero esta escuela sí que se instauró después de la caída del Estado almorávide. Se instauró esta escuela en Marrakech. Después de Ibn Hazm vino Al-Ghazali. Sus libros han sido publicados a través de Ibn Bakr al-Arabi, porque tenía vínculos con Abu Muhammad, con Yusuf ibn Tashafin, y Al-Ghazali tenía intención de dirigirse hacia Marrakech y encontrarse con Yusuf ibn Tashafin. Hizo una mediación o intercedió ante el califa en favor de él. Los libros de Al-Ghazali eran muy importantes. Después vino Ibn Bajjah, que también refutó a Al-Ghazali en su obra Tadbir al-Mutawahhid. Ibn Bajjah, en su obra Tadbir al-Mutawahhid, intentó hablar de lo que se conoce como Madarij al-Arwah, hacia la razón. Fue influido también por la obra de Al-Ghazali, Al-Mishkat. Después de Ibn Bajjah tenemos a Ibn Tufail, que cita también Al-Ghazali. Y él refutó Al-Ghazali de forma inteligente. Consideró que Al-Ghazali fue influido por el gnosticismo. Algunos investigadores hacen una comparación entre el libro de Hayy ibn Yaqdhan y el libro Al-Mishkat al-Anwar, y se considera que sus principales ideas fueron tomadas de Al-Mishkat. Después tenemos la escuela de Ibn Rushd, Averroes. Los detalles están aquí. Los principales teorías de Averroes, Al-Aql al-Fa'al. Y la escuela de Averroes ha tenido una gran difusión. Y Tomás de Aquino, cuando refutó también a Averroes, se basó en la obra de Al-Ghazali. Esto es lo que confirman algunos arabistas españoles, que son más objetivos, y también Hernán y Bogie, y también Massinian, que dedicó una obra íntegra al pensamiento de Al-Ghazali. Y ha tenido una gran influencia en Al-Ándalus, en España. Al-Ghazali es estudiado de la misma manera que se estudia Averroes, pero hay una tendencia o una visión tendenciosa que quiere destacar únicamente a Averroes. Y yo considero que la lógica de Al-Ghazali también sigue a Ibn Hazm y formando así otras grandes escuelas, desde Málaga a Sevilla,
pasando por Alisana, porque se han producido allí grandes traducciones, Granada también, donde se han producido traducciones a la obra de la obra de Al-Ghazali a otras lenguas. Hay otros puntos que no hemos podido abordar en su conjunto. Les pido perdón y en el debate a lo mejor nos extendemos. Muchísimas gracias. Yo sé que es muy complicado condensar décadas y décadas de estudios y de conocimiento en 15 minutos, pero es el tiempo que tenemos. Y para concluir, también muy rápidamente, porque hemos pasado ya el tiempo, doy la palabra al profesor Abdullah Ibrahim Al-Busaba. طاب صباحكم. ينعقد هذا المؤتمر في قلب غرناطة وليس لدي أهم من الحديث عن هوية غرناطة. Voy a hablar de la identidad de Granada y voy a intentar de hacerlo en los próximos 15 minutos, donde voy a hablar de la identidad cambiante en Granada, tanto a nivel cultural como o sea, tanto a nivel cultural como religioso como humano. Y voy a pasarme en el método hegeliano. Primero, tesis, y luego la antítesis, y luego la síntesis. La síntesis es la identidad actual y contemporánea de Granada. La primera página la representa la experiencia árabo-islámica en el Andalus, en Granada, y la segunda página, que es la antítesis, pues se refiere a la experiencia castellana cristiana después de 1492, y la página 3, que es la síntesis, se refiere a Granada del siglo XX, Granada que alberga, que acoge estas jornadas. Yo creo que, por lo tanto, son las tres fases apropiadas para acercarnos a Garnata o Granada. No hay discrepancias de que Granada, desde su constitución hasta el XV siglo, es una de las ciudades principales de Al-Ándalus. Y como saben ustedes, tanto árabes como españoles, y el renacimiento que han tenido tanto en las artes, en la arquitectura, en la literatura, todo el resplandecimiento que ha conocido esta ciudad. De forma que aquí tenemos la crema del Andalus después de 8 siglos y 2 años de la presencia islámica. Por lo tanto, representa la última fase de la identidad. Ahora vamos a la antítesis, que es cuando se recuperó por las batallas de reconquista, que eran guerras religiosas para recuperar o reconquistar Granada y devolverlo a la cristiandad y despejarla de su identidad o sus señas árabo-islámicas. Y esto pues ha conllevado al uso de violencia para expulsar sus pobladores, tanto musulmanes como judíos, al principio del siglo
16º o 15º, 16º, y por lo tanto se le ha otorgado otra identidad muy diferente de su primera identidad, y esto a partir del siglo XVI. Estamos hablando de cosas, digamos, que no son precisas o exactas 100%. Y tanto los dos aspectos están en los archivos de la historia, y ha sido objeto de cientos, por no decir miles, de libros, tanto por españoles como de árabes. Y por lo tanto no es nada bueno recuperar o reactivar ese pasado, porque no nos beneficiará en ninguna medida. Y es normal que haya cambios en la historia, ni a nivel cultural, ni religioso, ni lingüístico, ni humano. La historia es un curso, es un flujo cambiante. Y por lo tanto tenemos que ser reconciliadores y reconciliantes con la historia, porque debemos de asumir esos cambios entre la tesis, la antítesis y la síntesis. La primera faceta es conocida. La segunda faceta también es conocida, tanto por los árabes como por los musulmanes. Conocemos la primera identidad. Para ellos, Garnata o Granada es lo que hubo antes del 1492, pero para los españoles, Granada empieza a partir de 1492. Y por lo tanto, Granada no puede ser motivo de una lucha entre los dos bandos, cada uno desde su perspectiva. Así que yo creo que no es pragmático que caigamos en la trampa de las comparaciones, que una fase es mejor que otra. Las dos fases son mejores según la perspectiva, el enfoque que adoptemos. Y luego, la síntesis es la tercera faceta o la tercera fase, donde vamos a encontrar un contraste entre antagónicos también, donde tenemos componentes e elementos tanto que nos gustan como que nos disgustan, tanto a nosotros como al otro. Y aquí esto nos remite a hablar de los derechos de los otros o de la alteridad. Esta es mi idea sobre la ciudad. Entonces ahora mismo vivimos y estamos en la síntesis, que es la asimilación de las dos facetas del pasado que han generado esta identidad rica, diversa y basada en el reconocimiento, y prueba del cual es la celebración de estas jornadas aquí, porque si no fuese Granada acogedora de la convivencia y de la diversidad, no estaríamos aquí. Tampoco
hubiéramos sido capaces de enorgullecernos de la Alhambra. Y esto se puede aplicar a cualquier ciudad, a cualquier nación, a cualquier país, a cualquier sociedad y a cualquier fe. Esto es el tema o la temática de mi ponencia. Y si tuviese tiempo, voy a dar un ejemplo para cada fase. Más bien la primera faceta y la segunda, porque en la tercera fase estamos en ella. Ahora bien, en cuanto a la primera fase, los que se sienten orgullosos de la primera fase, pues un ejemplo de ello sería la Alhambra. Y quien no lo haya visto todavía, pues que lo haga mañana o pasado, porque realmente es un paradigma resplandeciente de la primera fase. Ahora, otro ejemplo del cual están orgullosos el otro bando de la segunda fase, a partir de 1492, pues serían los tribunales de Inquisición, porque han hecho un gran papel para asentar el cristianismo en toda España. Por supuesto que las víctimas eran los musulmanes y los judíos, que han sido expulsados. Esos tribunales inquisitorios se ahondaron incluso en las conciencias de los mismos católicos. Y los españoles saben lo que han hecho los inquisidores después de casi un siglo de haber expulsado a los musulmanes. ¿Qué es el nexo entre las dos? ¿Tendría 5 minutos? Bueno, tengo 3 minutos. Voy a hablar del nexo, el vínculo, pero luego el desnexo o desconexión. Y aquí voy a hablar de los libros de Plumbio, cuando ya habían borrado muchas huellas, tanto de los musulmanes, las musulmanas como las judías, pues se descubrió durante una restauración de la gran mezquita que se ha convertido en la iglesia de San Salvador, y entonces ahí se descubrieron en 1588 los plumbios, y con además con unos manuscritos con la imagen de María, la Virgen María, y después de unos años se descubrieron los libros plumbios, y luego que eran 220 tabletas en plomo, y que ahora está en el Sacramento, un museo, y que está en Aljamiado, en el Sacromonte, y está y donde se dice que los árabes que conquistaron al Andaluz no eran conquistadores, sino que vinieron después del fallecimiento o la ascensión de Jesucristo, y que la actividad mesiánica empezó aquí, en Europa, antes de Oriente, como con los apóstoles. Y como saben ustedes, la tradición es que el cristianismo ha nacido en el Sham, y entonces se tradujeron estas tablas de Plumbio, y conocemos a los traductores
arzobispo, el arzobispo Castro de Castillo, que había validado. Así, nada. Así que estos libros que ha sido objeto de discrepancia y después de 100 años, en 1688, entonces se trasladaron al Vaticano. Y entonces el Papa dijo que eran falsas o falsificados y que ha sido hecho por los moriscos, pero volvieron a España en el 2001 y yo quiero acabar con esta cita. Mis deseos, perdón, me gustaría que los organizadores de estas jornadas traduzcan la crítica edición de estos libros que van a ser muy relevantes, así que ya sí acabo mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los ponentes. Como vamos muy mal de tiempo, vamos a coger 3 preguntas, pero que sean, por favor, muy específicas. Una por aquí, Ignacio, Cuba y Jassim. Ok, pues empezamos por allí. Empezamos por allí, por favor. Al profesor Mohamed Al-Marty, usted dijo en su valiosa ponencia que los investigadores españoles que se interesan por los estudios de Al-Ándalus o las cuestiones árabes e islámicas se dividen en 2 partes: arabistas que estudian Al-Ándalus y los orientalistas que estudian el Oriente. Pero dado que hay unos que están nadando entre 2 aguas, no solo se limitan al estudio de Al-Ándalus, sino también estudian Oriente. Entonces, ¿cómo les podemos denominar? Es una pregunta válida y que tiene que ver con definir conceptos y términos. España es el único país en Europa que conoce el orientalismo y el arabismo. ¿Por qué? Por ejemplo, el orientalista Montaves es un orientalista. ¿Por qué? Porque ha estudiado o preparó su tesis doctoral fuera de Al-Ándalus. Se dirigió a Egipto y hizo una tesis sobre el trigo en Egipto. Estudió también a Naguib Mahfoud, a Nizar Qabbani. La primera traducción de la poesía de Qabbani fue traducida por Montaves, Pedro Martínez Montaves. También tradujo la obra de Adonis. Y Adonis es del Mashriq, de Oriente, pero como ha dicho Ignacio, nuestro colega, sí, gracias a sus trabajos se ha también ha trabajado sobre textos de Al-Ándalus, pero él mismo reconoce que su tema principal no es Al-Ándalus, sino el Oriente o el orientalismo. Lo mismo le pasa a Carmen Bravo. Es una orientalista que no se interesa por Al-Ándalus de forma específica. Debemos entonces poner esta frontera entre lo que es Al-Ándalus y Oriente. Y esto también es una riqueza en los estudios españoles. Perdone, vamos a ser breves porque si no, no terminamos. Pregunta también al doctor Mohamed Al-Marty. La historia de Al-Ándalus es particular en la historia islámica en general, por su contexto geográfico y histórico también. Usted habló de los orientalistas españoles. Se dividen en 2 categorías. La primera categoría, que simpatiza con la identidad
Andalusí, como ejemplo Américo Castro, y la segunda obra de Asim Palacios. También Asim Palacio señaló que la experiencia islámica dañó la identidad cristiana. Resumiendo, existen dos escuelas, una escuela positiva, otra negativa. Esto es lo que quería decir con respecto a la convivencia en Al-Ándalus. Al-Ándalus es un ámbito humano con sus pros y sus contras. La diversidad cultural actual no se puede aplicar a la época de Al-Ándalus. Y la convivencia, por supuesto, de entonces no tiene nada que ver con su concepto actual. Y gracias. Muy brevemente. Con respecto a Miguel, estos Palacio es entre la primera generación de Codera y otros. Tienen un vínculo muy estrecho con Al-Ándalus. Y Provenzal, cuando escribe sobre Al-Ándalus, Valencia dice que Provenzal ha sido justo con nosotros. Segundo, hay alguna actitud negativa y menciona aquí un ejemplo importantísimo en el marco de la interacción. Mercedes García Arenal tiene una postura hostil. Hablar del progreso y se refiere a esta convivencia como un mito y que no es correcto, no es verdad que los cristianos y los judíos vivían plácidamente bajo el gobierno tolerante de los musulmanes, sino que han sido más bien perseguidos. Perdón por interrumpir, de verdad, pero nos quedan 2 minutos. Una pregunta muy, muy rápida. Y nos vamos a café. Gracias a los ponentes. Mi pregunta al doctor Mustafa Sharif. Usted habló de 3 principios para el equilibrio del ser humano. ¿Hay algún modelo en la historia reciente de donde podemos, por ejemplo, sacar este ejemplo? Por ejemplo, el emir Abdelkader. Y otra pregunta, si este equilibrio es una necesidad, una garantía para la nación del Islam o es una garantía para el mundo entero. Gracias. Muchas gracias, doctor Jassem. El modelo de equilibrio y coherencia entre los niveles básicos de la vida es un modelo islámico para toda la humanidad. Es un ejemplo claro en sus objetivos y esta característica de este modelo y esta experiencia exitosa está ahora en peligro. Y la importancia de este Congreso es que reaviva este modelo, este ejemplo exitoso y para ponerlo al servicio de todo el mundo, porque nos recuerda a todos que la convivencia y el conocimiento es la condición de la convivencia. El conocimiento es condición para la convivencia. Y el príncipe Abdelkader era un resistente en tiempos de la invasión, del peligro, de la ocupación.
era también un erudito que se centraba en el conocimiento como arma principal para hacer frente a los desafíos de la vida, y también era un humanista, porque él salvó a los cristianos en Damasco cuando todo el mundo reconoció que el príncipe Abdelkader dio una imagen del Islam ante todo el mundo en el marco de este modelo de equilibrio. Y hoy hay que recordar que en Granada el lema principal es la Ghaliba illallah, solo Dios es vencedor. Y este lema, bajo este lema se disipan todas las diferencias. ¿Por qué se produce ahora esta propaganda, este odio en contra del modelo de Al-Ándalus, en contra de los musulmanes y todas las personas que puedan defender la convivencia? Porque consideran que son los últimos resistentes frente a los desvíos de esta época. Y este encuentro, este congreso donde hay intercambio de conocimientos, esperamos que sea también un baluarte de resistencia. Defendemos a la humanidad en primer lugar, en último lugar, y nosotros somos los últimos resistentes en estas cuestiones básicas desde este atril de Al-Ándalus, que nos ayuda a educar las generaciones del futuro. Esto no es un mito, no es una ilusión. Es una experiencia histórica que se puede reproducir bajo nuevas fórmulas, en nuevas circunstancias, para responder a los desafíos actuales. Bueno, muchísimas gracias a todos asistentes y ponentes. Vamos a dar por cerrada la mesa. Y siento de veras las prisas, pero es que realmente... ¿Perdón? No tenemos tiempo para más preguntas, de verdad. Luego, en el café podemos charlar tranquilamente, ¿sí? Y nos relajamos un poco. Muchísimas gracias.